En este criterio estamos diciendo, ¿verdad?, de que si yo tengo un ángulo de igual dimensión, este ángulo en este triángulo es igual a este otro ángulo. Y tengo que este segmento va a ser igual con este otro segmento. Y tengo que este ángulo de acá también es igual a este otro. Y el ángulo está adyacente al lado de igual dimensión, es decir, los dos ángulos que se forman son adyacentes al lado de igual dimensión. Entonces puedo decir que los triángulos, ¿sí?, el triángulo MNO va a ser congruente con el triángulo PQR. PQR. ¿Por qué criterio? Por criterio. Y coloco entre paréntesis ángulo, coloco la A, lado, coloco la L, ángulo. ¿Sí? Han ingresado otros más. Ok. Voy a repetir el proceso para los que han ingresado. Bueno, yo tengo dos triángulos y tiene la siguiente información. Este ángulo de acá, el ángulo puesto en el vértice N, es igual al ángulo puesto en el vértice R. El segmento NO, este segmento es igual al segmento PR. Y el ángulo puesto en el vértice O es igual al ángulo puesto en el vértice P. Si yo tengo esa información en un triángulo, puedo utilizar el criterio que se llama ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Tengo un ángulo, un lado y otro ángulo que son de igual dimensión. Esa es información suficiente para decir que los triángulos MNO es congruente con el triángulo PQR. ¿Sí? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Y lo hacemos con las letras iniciales de las palabras ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos al siguiente contenido, que quería que quedara esto claro. Y quería mostrarles cómo se realizan las demostraciones. No es lo mismo, ¿verdad? Mostrar a demostrar no es lo mismo. ¿O sí? Mostrar es solo que vean algo. Demostrar es justificarlo, ¿verdad? Vaya. Ya vamos a utilizar criterios de congruencia. Participen. Espero que ustedes me digan qué criterio es el que se va a utilizar. Demostración de congruencia es el contenido que está en la página 134 del libro de texto. Dice, este es un ejemplo, que no le coloco ejemplo, ¿verdad? Acá. Ejemplo. Vaya, demostrar que el triángulo PQR es congruente con el triángulo TS, perdón, creo que necesitan una mayor visibilidad. Demostrar, ¿ven bien? Sí. ¿Se ve bien? Demostrar que el triángulo PQR es congruente con el triángulo TSR. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el lado PQ es igual al lado TS. ¿Sí? En la siguiente figura. También tenemos otra información que no la coloqué. Perdón.
Además, PQ es paralelo con TS. Es decir, PQ es paralelo con TS. ¿Sí? Esa es la otra información. Vale. Para demostrarlo, vamos a tomar la información que nos da el problema. Eso se llaman hipótesis. ¿Sí? Eso se llaman hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis que tenemos? Es la información que nos da el problema. ¿Qué información nos da el problema? Lo que nos pide es demostrar. Eso no es lo que necesito, ¿verdad? Eso es lo que nos pide. Que el triángulo PQR es congruente con el triángulo TSR, teniendo en cuenta, aquí ya va la información, que PQ es igual a TS. Vaya, esa es la información que tengo, se llaman hipótesis, les vamos a nombrar. Tenemos que PQ es igual a TS. También, ¿qué más tengo? Que PQ es paralelo con TS. ¿Sí? ¿Qué tengo que demostrar? Que a la demostración le vamos a llamar conclusión. ¿Qué tengo que demostrar? Que los triángulos PQR sea congruente con el triángulo. Mejor quiero ver si cabe. Sí, creo que cabe. Con el triángulo TSR. TSR. Sí, algo feo, pero ahí creo que se entiende, ¿verdad? Eso vamos a demostrar. Bueno, veamos qué podemos hacer. Con la información que tenemos, veamos qué podemos hacer. Bueno, el segmento PQ es igual a TS. Significa que PQ es igual a TS. Ya está, tenemos esa información. Pero ¿qué otra información tenemos? Que PQ es paralela con TS. ¿Qué significa que sean paralelas? Si yo tomo, ¿verdad?, a PQ y TS como paralela y al segmento PS, observen bien, PS como una transversal, significa que este ángulo de acá es igual con este otro ángulo de acá. ¿Por qué? Ángulos alternos internos entre paralelas. Este está al lado izquierdo y este está al lado derecho. Como PQ es paralelo con TS, ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. ¿Ya? Tenemos que ese ángulo es igual. Para eso me sirve saber de que PQ es paralela a TS. Para eso me sirve. Ahora, ¿qué otra cosa sé? ¿Se comprendió esta parte? Vea, la hipótesis, la información. PQ es igual a TS. ¿Sí? PQ es igual a TS. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo? Que PQ es paralelo con TS y por eso era importante entender lo de los ángulos entre rectas paralelas. Significa que este ángulo de acá es, ¿cómo es? ¿Cómo es? Igual con este ángulo de acá, por ángulos alternos internos. Entonces, ¿qué significa? Coloco ya por construcción, ¿verdad? Construcción. ¿Qué voy a colocar? Que el ángulo QPS, ¿sí? O comienzo de acá, de T. Mejor comencemos acá. Que el ángulo QPS, ¿sí? Ven, aquí vamos a utilizar eso, miren. El ángulo QPS. El ángulo QP. El ángulo QPS. ¿A quién va a ser igual? Al ángulo TSP. Va a ser igual al ángulo TSP.
¿Ya? Tengo que estos dos ángulos son iguales, así tengo que escribirlo. ¿Qué otra cosa tengo? ¿Se entiende hasta el momento esto? ¿Sí? Solo que si yo digo que este ángulo es igual que este, tengo que escribirlo de esta forma para que, para que se entienda. O sea, eso se debe de hacer así para que sea una demostración. ¿De acuerdo? Luego, observen que este ángulo de acá es igual que este otro ángulo de acá. ¿Por qué, chicos? PQ es paralela a TS. Si tomo a QT como una transversal, ángulo alterno, interno, entre paralela, alterno, interno, lado izquierdo, lado derecho, alterno, interno, y son iguales porque PQ es paralelo a TS. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Que el ángulo, significa que el ángulo QTS, el ángulo QTS, desde el rayo Q, desde el rayo QT, TS va a ser igual a ¿cuál otro ángulo? Al ángulo TQP. Va a ser igual al ángulo TQP. ¿Qué criterio se me cumple hasta este momento? ¿Qué criterio se me cumple para decir que esos triángulos ya son congruentes? Ya con esa información puedo decir que son congruentes. Tengo tres cosas. Ángulo. Aquí les voy a poner la otra. Lado y un ángulo. ¿Qué criterio puedo usar? Un ángulo, vea, el ángulo QPS es igual al ángulo TSP, el segmento PQ es igual al segmento TS, el ángulo QTS es igual al ángulo TQP. ¿Qué criterio puedo utilizar para decir que los triángulos, ¿sí? Que los triángulos PQR es congruente con el triángulo TSR? ¿Qué criterio? Ajá, ¿cómo se llama? Pero díganmelo, ¿cómo se lee? ¿Por criterio? ¿Por criterio? A, L, ajá. ¿Y cómo se lee? No, ángulo, lado, ángulo. Así se lee. ¿Sí? Ángulo, lado, ángulo. Vean, ¿ve? El ángulo aquí, ángulos iguales. Aquí está el lado, lado igual, ángulo. ¿Ve? ¿Sí? Ángulo, lado, ángulo. ALA. Y el otro es LAL. ¿Ok? Ese es el segundo. Y este es el tercero. O también puedo decir el triángulo PQR es congruente con el triángulo TSR por el tercer criterio de congruencia. Pero a mí sinceramente me gusta más este. Es decirlo así. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería todo por hasta este momento. No sé si tienen alguna duda. Me dicen.